Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Con el objetivo de conocer opiniones, sentimientos, pensamientos y anhelos de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México realizó el año pasado la consulta Infancias Encerradas, siguiendo, por supuesto, pues toda esta línea de cómo se siente la población afectada por este tema de la pandemia. Y para escuchar, pues desde luego, qué se puede hacer en términos de políticas públicas, algo que es de vital importancia, pues para implementar cambios que ayuden no solamente en casa, sino también en general a llevar o a sobrellevar el encierro que todavía vivimos. Hoy platico con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, sobre los resultados de esta consulta y todos los ejercicios subsecuentes en el marco pues del pasado Día del Niño, porque siempre es importante escuchar todas las voces. Nacheli, ¿cómo estás? Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Gaby, a ti y a tu auditorio. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Pues interesante, porque este ejercicio que ustedes hicieron, ahorita nos platicarás cómo surge, frente a qué necesidades y cómo nace, ha sido muy aplaudido por diversas instancias de la región y también de otros países a nivel mundial. ¿Frente a qué tipo de preocupaciones y retos elaboran esta idea, pues, de esta consulta, Nacheli? ¿Cómo surge este tema de escuchar a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, de entrada, nosotros partimos del hecho de que uno de los principales elementos para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes es escucharlos, ¿no? Tenemos esta costumbre de interpretar lo que ellos quieren decir, y lo que tenemos que hacer es hacer ejercicios para hacer valer su derecho a la participación y nuestra obligación de escucharlos. Entonces, creo que lo primero que impulsa la consulta es eso, y lo otro, algo que ya veíamos venir y que de hecho pues se ha venido consolidando como un escenario después de un año ya de confinamiento, y es que la pandemia, si bien es cierto, no ha tenido un impacto directo en términos de la salud por COVID, muy significativo en esta población. Lo que sí es un hecho es que la principal medida de contención, que es el distanciamiento social, ha caído en los hombros de esta, que son la tercera parte de la población del país y del mundo, ¿no? Y que por lo tanto, básicamente teníamos que escuchar cuáles eran el momento que estaban pasando y la previsión de lo que podía venir, sobre todo a corto y a mediano plazo. Y creo que después de casi un año de que obtuvimos los primeros resultados de esta consulta, lo que vemos es que el escenario que nos dio, ¿no?, y que nos previó en ese entonces, es un escenario que se está cumpliendo. Totalmente de acuerdo. Primero que nada, escuchar a todas las voces de este segmento de población, hacerla de manera virtual, esta encuesta a más de 40,000 niños, niñas y adolescentes. Me imagino que ha de haber sido todo un reto. ¿Cómo fue la dinámica? ¿Qué les preguntaron? Porque sé que a los pequeños, bueno, pues más que contestar ciertas preguntas, incluso se recibieron dibujos. A ver, platícame. Así es, para los niños mayores de 6 años teníamos una encuesta en línea, ¿no? Que la verdad es que nosotros mismos nos sorprendimos de la cantidad de respuesta que tuvimos. Tuvimos una consulta muy robusta, más de 40,000 niñas, niños y adolescentes contestaron esto, que era básicamente pues en la máquina, se podía contestar desde los celulares o desde cualquier de este tipo de aparatos. Y también, como tú lo dices, tuvimos participación de alrededor de casi 800 niñas y niños menores entre los 3 y los 6 años de edad que hicieron dibujos. Y pues básicamente ahí la pregunta era que cómo se sentían, ¿no? Que dibujaran cómo se sentían en ese momento. Toda esta información y los propios dibujos tuvieron un análisis, y también están a disposición para el uso de todos ustedes en la página de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, antes de entrar, gracias Nacheli, antes de entrar a los resultados que creo que son muy significativos, porque han hecho, después de esta gran consulta ya casi hace un año, pues otras que han venido a sumar justamente cómo se sienten los niños, las niñas y los adolescentes. Bueno, me gustaría también apuntar, y esto quiero que me lo platiques, cómo se preocuparon porque esta consulta fuera verdaderamente inclusiva, accesible a todo el tipo de la población. Me refiero en términos de lenguas, de discapacidad. A ver, también este rubro creo que es importante.
Sí, de entrada tuvimos un formato accesible para niñas y niños con discapacidad visual, ¿no? Tuvimos también ofrecimos todo lo que fue interpretación en lengua de señas mexicana, ¿no? Exactamente para incorporar esta diversidad. Tuvimos también traducción al náhuatl, entre otros, y a solicitud de los usuarios podíamos tener interpretación en otras lenguas indígenas. La verdad es que, como todas encuestas y consultas, tiene sus limitaciones. Es una consulta por el tipo, digamos, de propuesta, que no pudimos hacerla más que de manera virtual, Sí. ¿no? Es una propuesta muy, muy urbana, ¿no? Y entonces ahí tenemos una acotación, con todo y naturalmente hicimos todo el esfuerzo para ser inclusivos, y de hecho tuvimos éxito. Mira, la verdad es que se generaron, bueno, naturalmente un reporte nacional, se generaron 13 reportes a nivel de algunas entidades de la República, como son la Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Durango, Tlaxcala, entre otros reportes estatales, y pudimos también generar 16 reportes, uno por cada una de las alcaldías de la Ciudad de México, y diversas miradas de esta diversidad que tú estás marcando, Gaby. Tenemos un reporte de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, tenemos otro reporte de niñas y adolescentes mujeres, tenemos otro que da la mirada a lo que son adolescentes y jóvenes nada más, porque fíjate que el corte que nosotros hicimos fue hasta los 17 años, pero contestaron alrededor de 1,000 jóvenes entre los 18 y los 20, y entonces hicimos un reporte especial con este bloque de adolescentes específicamente. Claro. Y también un reporte de niñez no binaria, es decir, esta población que no se asume o no se determina ni en lo tradicional que es femenino y masculino. Y yo creo que ya es importante ver y sentir, ¿no?, que hay realidades diferentes, que a distintas edades y en distintas condiciones urbanas, como tú bien lo decías, o pues en el campo, pues el sentir y el cómo se vive este encierro, esta pandemia, pues te toca fibras diferentes. ¿Qué te parece, Nacheli? Hacemos una primera pausa y regresamos para hablar de los números, de qué fue lo que contestaron justamente los más pequeños de casa y cómo están viviendo esta realidad que todavía hoy, a un año de este primer ejercicio, ya casi un año, bueno, pues sigue siendo un reto anímicamente para los que tú bien lo has apuntado y me parece muy importante, han roto pues este contacto social que es tan importante en los primeros años de edad. ¿Te parece si hacemos una pausa y regresamos contigo? Aquí nos quedamos. Muy bien, estamos platicando con Nacheli Ramírez Hernández, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hablamos de este reporte que hicieron después de estudiar, pues qué les contestaban más de 40,000 niños a nivel nacional, y el título es Infancias Encerradas. Hacemos una muy breve pausa, ya regresamos a la mesa de martes de Debate 22. Estamos hablando del resultado de la encuesta, de esta consulta que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Infancias Encerradas, para ver cómo se sentían niños, niñas y adolescentes producto del encierro, del confinamiento por esta pandemia. Estamos platicando con Nacheli Ramírez Hernández, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli, los datos son importantes. 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes dijeron sentir que su mamá, papá o, bueno, la persona que los cuidaba en casa, sí los escuchaban. A ver, ¿cómo está este rubro? Fíjate que fue bien interesante todo lo que tenía que ver con relaciones familiares. Los niños en general estaban felices, estaban contentos, y su fuente de felicidad y seguridad era que en ese entonces, si ustedes se acuerdan, estábamos en la primera etapa de confinamiento, ¿no? Y adultos y niños y niñas por igual estábamos encerrados en las casas. Lo que pasó, y eso fue de las cosas que llamamos la atención desde un inicio, es que
a la vez de que en ese momento eso era una fuente de contención, de felicidad y de disminución de ansiedad y de angustia, pues eso iba a cambiar con el tiempo del transcurso de la pandemia y de hecho eso sucedió. A ver. Básicamente los niños se fueron quedando solos en la casa porque pues los adultos tuvieron que salir a sus trabajos, a regresar a la cotidianidad y siempre señalamos como de entrada una parte muy importante, considerar que esto iba a cambiar y que necesitábamos estar previendo cómo íbamos a contener digamos, esta parte de felicidad. Fíjate que se sentían muy escuchados, aumentaron, por ejemplo, y señalaban estar contentos de poder jugar con sus papás y con su mamá, y hacer más juegos como colaborativos con ellos. Y creo que también es un mensaje muy claro de que todavía pues, estamos en un país donde exactamente el núcleo familiar es un núcleo muy importante para nuestro desarrollo y para nuestro sentimiento de felicidad y confort, ¿no? Y entonces creo que una vez más nos llama la atención sobre la necesidad que se tiene de generar políticas públicas de apoyo a la familia, ¿no? Nosotros Totalmente. aquí lo que planteamos mucho es la necesidad de establecer el Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y en el caso de la Ciudad de México, este derecho al cuidado que tenemos reconocido en nuestra Constitución local. Totalmente. ¿Cómo está el tema de las discusiones? Porque un punto interesante que salió de estos datos que ustedes recopilaron es que la consulta no brindó ningún elemento para pensar que había un incremento de la violencia familiar hacia los niños, niñas y adolescentes en casa. Sin embargo, ¿cómo están las cifras y cómo se fue modificando esto en el tiempo también? Sí, esto sí se modificó, ¿no? Se modificó y lo tenemos en las cifras ya hacia el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, de aumento en los reportes de violencia familiar y de maltrato hacia niñas y niños. Destaca mucho, por ejemplo, en la comisión tenemos en lo que va del año 19, digamos, quejas relacionadas con una sección de violencia que se llama la violencia vicaria. La violencia vicaria es esta parte en donde la violencia está dirigida hacia las mujeres, pero utilizan a los niños y a las niñas para ejercer violencia sobre ellas, ¿no? Que es otra modalidad de maltrato infantil. Y esto se va, digamos, se va a ir incrementando en términos no nada más de lo que nos hablaba la consulta, sino en general de la conflictividad social, que es algo que tendríamos que estar llamando la atención de aquí en adelante como efectos a mediano plazo de la pandemia en general. Totalmente de acuerdo. Creo que esto tiene que generar nuevas políticas públicas y nuevas reflexiones, por supuesto, en este tema. Al hablar de cómo se entretienen los niños, niñas y adolescentes durante este encierro, este confinamiento que ha sido largo, por supuesto, pero necesario, ¿qué contestaron? Porque entiendo que ahí también hay cifras diversas, ¿no? Sí, mira, yo creo que una primer llamado de atención era la sobrecarga de la escuela, de las actividades relacionadas con la escuela en ese entonces, y eso fue un continuo. La primera actividad que absorbía su tiempo era la escuela, las clases en línea, las clases de Aprende en Casa. Después le seguía que la mayoría dedicaba el resto de su tiempo en buena parte a hacer quehaceres domésticos en lo colectivo, que eso, digamos, está bien en términos de si esto es equitativo y se reparte como, digamos, como parte de los acuerdos sociales al interior de las familias, pero les llevaba mucho tiempo también. Y la verdad es que había muy poco tiempo y dejaban muy poco tiempo a juegos diversos o libres. Y eso lo llamamos también en términos de llamar la atención, el incremento además a estos juegos más que tienen que ver con el uso de redes, ¿no? Que también hoy por hoy sigue estando, digamos, confirmándose el llamado de atención
con relación a que tenemos que proteger más en esta era digital a las niñas, los niños y a los adolescentes, porque la pandemia lo que hace es fortalecer una tendencia que ya había, y es esta tendencia a vincularse a través de las redes. Las redes hoy por hoy son elemento, ya venía dibujándose y ahora se fortalecen como un espacio primordial de relaciones y de vínculos, y por lo tanto también de mucho riesgo, ¿no? Ante cuestiones como pueden ser estas dinámicas de violencia digital, de invasión a la intimidad y de cuestiones que ya en sus extremos pueden llegar no nada más a eso, sino a extenderse a explotación sexual, a trata y este tipo de cosas que ya son más preocupantes. Por eso era importante preguntarles, Nacheli, y creo que este es un foco rojo súper importante. Vamos a salir a una pausa, nada más me llama la atención cómo sí detectaron que el 30% de los niños, niñas y adolescentes encuestados, sí, como tú bien dices, refirieron pues una carga de trabajo online pesada con la escuela, y muchos de ellos no lograban terminar estas tareas escolares en carga a pesar de estar con esta carga, a pesar de estar conectados toda la mañana. Entonces creo que esto también es un punto interesante que hace un llamado de atención a las escuelas, ¿no? Totalmente, Gab. Bueno, hacemos una muy breve pausa y más datos que comentar. Regresamos, estamos hablando de este estudio Infancias Encerradas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ya volvemos. Infancias Encerradas, una consulta realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Platico con Nacheli Ramírez Hernández, la presidenta justamente de la comisión. Nacheli, te quería platicar contigo brevemente, cerrar este tema de la educación en línea. ¿Cómo ha sido un peso también, más allá de un facilitador, para los niños también por la sobrecarga de trabajo en línea? Totalmente, fíjate, y lo peor de todo es que estábamos apenas con 3 meses que habían estado con clases en línea, y ya pasó casi un ciclo escolar completo. Entonces sí, yo creo que aquí estamos hablando de un impacto fuertísimo en 2 niveles. Uno, en la parte del desarrollo académico, ¿no? Que naturalmente está teniendo dificultades y rezagos, pero que eso se puede, digamos, reponer, siempre lo he dicho. Y la otra, que tiene que ver con la función social de la escuela, que eso sí es más grave, ¿no? Y que tiene que ver con las relaciones, las interacciones y el mundo, digamos, social de niñas, niños y adolescentes, que se vio limitado. Entonces creo que por ahí tenemos ya los efectos y una agenda pendiente fuerte. Totalmente, hay muchísimo que hacer. Ahora, otra de las cosas que me llamó la atención es esta preocupación de las niñas, niños y adolescentes encuestados sobre qué les preocupaba de todo esto. El 85% a nivel nacional dijo que le preocupaba que algún miembro de su familia se enfermara y muriera por COVID. Pero también les inquietaba mucho la falta de tiempo para regresar a la escuela y la pérdida del trabajo de las personas adultas que les rodean, o sea, de las cuales dependen. Creo que están muy conscientes de la situación. Totalmente. Y esto rompe, Gaby, qué bueno que lo mencionas, rompe con una tradición que tenemos desde el mundo adulto de pensar que hay cosas de niños y cosas de adultos. Cierto. El mundo es para todos. Y lo que tenemos son diferentes miradas y diferentes maneras de procesarlo. Y aquí hay que tomar en cuenta que exactamente ellos tienen las mismas preocupaciones que nosotros, que eso lo viven y se los transmitimos, y que es nuestro deber no pensar que no les preocupa, sino más bien saber que les preocupa y que nosotros tenemos que dar contención y apoyo. Con todo esto que estamos platicando, Nacheli, ¿cómo está el tema de salud mental y cómo se ha ido modificando desde la primera consulta que realizaron a la fecha? Porque después, hay que decirlo, se abocaron también a hacer consultas incluso por alcaldía, lo cual es pues una labor pesada pero necesaria. Pues sí, mira, fíjate que seguimos con la misma tendencia y previendo lo que habíamos dicho. O sea, primero tenías niveles pocos de preocupación, pero si no hacías cuestiones para contenerlo, esto iba a generar ansiedad, iba a generar depresión. Y bueno, lo que nos están diciendo ahorita ya las encuestas es que alrededor de 4 de cada 10 adultos
en nuestro país y en la ciudad ya están expresando cuestiones que tienen que ver con estrés, cuestiones que tienen que ver con este tipo de cosas. Entonces aquí lo importante es atenderlos, ¿no? Desde la comisión, por ejemplo, no nada más impulsamos y estamos poniendo en agenda esto, sino que tenemos desde el mes de noviembre abierto a todo público, aquí lo invito a quienes nos estén escuchando, a tomar talleres que se llaman es decir, con otro rollo con las emociones, ¿no? Donde hacemos trabajo en línea dirigido a niños, niñas y adolescentes, pero también a los cuidadores, papás, mamás, maestros, porque exactamente qué rollo con mis emociones, eso es lo que tendríamos que estar atendiendo. ¿Y qué dicen fundamentalmente los niños, las niñas y los adolescentes? Porque, bueno, 4 de cada 10 adultos están con depresión, ansiedad, estrés, pero ¿qué dicen los niños? ¿Cómo están las cifras resultado de esta consulta, Nacheli? Más o menos igual, o sea, pero lo veíamos que iba transformándose dependiendo de la edad. Por ejemplo, la palabra estrés y la palabra ansiedad ya venía con los adolescentes y no con los niños más pequeños, ¿no? Entonces lo que nosotros decíamos es atendámoslo antes, porque si vamos siguiendo con eso, vamos a promover que siga creciendo en lugar de contenerlo. Lo importante aquí es visibilizarlo. Claro, totalmente. Entrada y reconocerlo. Totalmente. Otro elemento que veníamos platicando hace rato contigo tenía que ver exactamente con algo que salió en la consulta, que tiene que ver con el papel de las mascotas, ¿no? En la contención. Muchas veces pensamos que es ir como al sentido más profesional, y eso es dependiendo de la escala. Las mascotas han tenido un papel fundamental en el confinamiento para el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes y también de adultos, ¿no? Son una parte importante para el manejo emocional. Totalmente, hacía referencia a esta consulta que las mascotas son pues una fuente incluso de sentimiento de protección, de control y de afecto. Fíjate que yo tengo y le comparto a la audiencia un niño de 9 años y tiene una perrita que se llama Cuca, y me empezó a decir que Cuca era su perro de apoyo emocional, y eso salió de él a sus 9 años de edad, y cómo esta figura de las mascotas que viene a puntos ha sido pues fundamental también para sacar estas emociones que traemos dentro en tan difícil circunstancia, ¿no? Y mira, aquí estoy recibiendo besos de la mía, se llama Luna, ¿verdad? La Luna, y que también pues ha sido un apoyo para mi hija, que ha tenido que estar estudiando igual aquí encerrada durante todo este tiempo, ¿no? Entonces sí, la verdad es que además cada vez que salen en pantalla, en las escuelas, en las clases, bueno, todo el mundo se relaja, todo el mundo está, ¿no? Entonces creo que sí son fundamentales, y como lo dices, la convivencia con mascotas además crea empatía y fortalece un montón de cosas en términos de nuestra forma. Muy bien, Nacheli. Bueno, pues yo creo que esto, como dices, tiene que ser un ejercicio permanente. ¿Qué sigue? Platícanos. ¿Qué más se va a seguir haciendo en esta línea de preguntarle a los niños, niñas y adolescentes cómo se sienten en este mundo con pandemia? Pues de entrada nosotros tenemos un mecanismo de participación en donde estamos invitando igual a los niños y a las niñas y a los adolescentes que sigan enviándonos cómo se están sintiendo. Tenemos también, aparte de los talleres que te dije, estamos promoviendo talleres como mi primer corto infantil, que también eso es importante, todo lo que tenga que ver con expresiones. Hay que ayudar. Muchas veces los niños no pueden hacer lo que tú y yo estamos haciendo ahorita, Gaby, que es platicarlo así libremente. Entonces tenemos que encontrar ideas que dibujen, que tengan espacios para expresarse, y que todos nosotros lo que hagamos como adultos es estar a la escucha de lo que nos intentan decir de diferentes maneras. Puede ser, por ejemplo, con retrasos de repente pensamos qué pasó si ya podía hablar, o si ya estaba comiendo solo, o si estaba durmiendo tantas horas, o si ya tenía el control de esfínteres, o si ya hacía la tarea solito, ¿no? Y ahora puede haber retrasos ahí, algo nos están diciendo, ¿no? Algo nos está diciendo el cambio también de humores, de sueño y de todo, y que nos acerquemos a la comisión, porque ahí también podemos hacer gestiones y canalizarlos, y pensemos que somos comunidad y que no estamos solos. Muy bien. Nacheli, pues muchísimas gracias, felicidades por este ejercicio que es permanente, gracias por toda esta información, y por supuesto que estamos atentos de lo más importante, los niños, las niñas y los adolescentes en casa, justamente para apoyarlos. Gracias por toda esta información. No, muchísimas gracias a ustedes y muchísimo gusto estar aquí en Canal 22.
Gracias, Nacheli. Un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros en la mesa de martes de Debate 22. Y yo les comparto esto. Fíjense que lo que estamos viendo en este momento en pantalla, pues es parte, la promoción de Ventanas al Mundo. Es que 17 canales de televisión en 9 países a través de 34 episodios, una coproducción que reúne las experiencias de las infancias latinoamericanas en tiempos de COVID, justamente cómo ven los niños el mundo a través de sus ventanas en esta serie de países. Es una coproducción, como les decía, Ventanas al Mundo, la serie, una idea original de Paca Paca y la Red Tal, en coproducción con Canal 22 honrosamente, donde se preocupan pues justamente por retratar y dar a conocer pues cómo ven los niños el mundo a través de sus ventanas. Esta serie de televisión a través de capsulitas ya se estrenó aquí en Canal 22 desde el viernes 30 de abril. Pasan todos los días en punto de las 2:20 de la tarde y 2:55 de la tarde, todos los días, para que estén al pendiente, lo vean con sus hijos, platiquen también del tema y esto puede abrir una conversación justamente de cómo se sienten los pequeños de casa en medio pues de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, que como bien lo decía Nacheli Ramírez, pues a todos nos ha tocado de distintas maneras, pero sobre todo a los más pequeños en esta ruptura social al no asistir a la escuela y al estar pues casi permanentemente en casa. Así que sea esta serie que estrena Canal 22, por supuesto, y este programa, pues un espacio para reflexionar y platicar, por supuesto, con los niños en casa. Soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención y nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la noche, por supuesto, en esta mesa de Debate 22.